A diferencia de aquella idea de que, bueno, hay que suspender todo, todo debe detenerse, dejen de exigir a los chicos, a los docentes, a las familias, nos parecía indispensable desarrollar allí formas de presencia que permitieran acompañar todo lo necesario, porque además también esa red institucional en torno a la escuela como nodo ha servido, como tantas otras veces en la historia argentina, para canalizar otras asistencias estatales y comunitarias, sanitarias, alimentarias, ayuda económica, etc. En el nivel secundario, además, aunque no exclusivamente, mantener un vínculo activo y sistemático con la escolaridad es un modo de preservar a los y las menores de edad frente a las demandas del trabajo en condiciones irregulares, cuando las y los docentes recibían agradecimiento por sus envíos, por su recordatorios de las tareas, por su aliento a que desarrollen las tareas y las envíen, etcétera, por parte de los adolescentes en condiciones de vulnerabilidad social, resonaba para nosotros la reflexión del planteo que hacen dos autores bien interesantes, que tienen un libro que aquí se tradujo como En defensa de la escuela, que lo tengo por aquí, hoy lo repasaba, Martin Simons y Jan Magellan, en la que esos autores plantean que si hay algo que la escuela ofrece es tiempo libre y transforma los conocimientos y destrezas en bienes comunes al reunir a los jóvenes en torno a algo común. A ver, vamos a explorar esto de qué significa. Si hay algo que no asociaríamos nosotros, en principio, es a la escuela con el tiempo libre. Sin embargo, ¿por qué ellos lo expresan de esta manera? Ellos argumentan que desde el origen de las ciudades-estado griegas, el tiempo escolar ha sido un tiempo en el que el capital, o sea, el conocimiento, la destreza, la cultura, es expropiado, digamos, no queda en manos de alguien en particular, sino que es liberado como un bien común para su uso, ofrecido independientemente del talento, de la capacidad o de la riqueza. Plantean también que la escolarización tiene que ver con una suspensión de un presunto orden natural desigual, y con ello la escuela ofreció tiempo libre, es decir, un tiempo no productivo en las tareas que demanda el mundo del trabajo, el mundo de la sobrevivencia, a quienes por su nacimiento no tenían derecho a reivindicarlo. Entonces lo que la escuela hizo fue establecer un tiempo y un espacio, en cierto modo, desvinculado tanto de la sociedad como del hogar. Así la intervención de la escuela puede describirse como una democratización del tiempo libre. Y los autores plantean que la escuela desarrolla una espacialización y una materialización del tiempo que literalmente separa a los alumnos de desigual orden social y económico y los lleva al lujo de un tiempo igualitario. Esa característica que frecuentemente es pensada como un obstáculo, esa característica de una distancia de lo escolar con la realidad, por el contrario, es valorada por estos autores, especialmente por el modo en el que la escuela logra ser escuela, para que allí se produzcan cosas que no se lograrían en otros espacios sociales. Cuando se produce la suspensión, las exigencias, las tareas y los roles que gobiernan lugares y espacios específicos, las familias, el lugar de trabajo, el club deportivo, el pub o el hospital, dejan de aplicarse. Sin embargo, eso no significa la destrucción de esos aspectos. Hay allí una productividad poco reconocida de la escuela, o que la escuela debería potenciar, que es permitir a los y las estudiantes que se separen momentáneamente del pasado que los lastra, ¿sí? Los condicionamientos de origen, y los define en términos de su falta, bueno, como ellos nacieron con tales y cuales características, sus familias tienen o no tienen, son entendidos desde un lugar de falta, de capacidades, de talentos o de disposiciones, y del futuro, y que por lo tanto se desconecten temporalmente de esos efectos que los atan a un lugar particular.
Dicen, y aquí lo cito literalmente, por medio de esta suspensión, los niños aparecen como estudiantes, los adultos como profesores y los conocimientos y las destrezas socialmente importantes como materias escolares. En esa suspensión y esta producción de tiempo libre, lo que liga lo escolar con la igualdad del comienzo. Esto no quiere decir que concibamos a la escuela como una organización que asegura que todo el mundo alcanza los mismos conocimientos y las mismas destrezas una vez completado el proceso, o que todos adquieren todos los conocimientos y todas las habilidades que necesitarán. La escuela crea igualdad precisamente en la medida en que logra suspender o postergar temporalmente el pasado y el futuro, por ese imperativo de ir cada vez más temprano al mundo del trabajo. El pasado como condicionamiento de origen y el futuro que a veces se vuelve cada vez más temprano. E ir creando así una brecha en el tiempo lineal de la causa y el efecto. Por eso, esta reflexión de los autores, esa búsqueda de seguir enfatizando el lazo, en la que tanto énfasis hicimos en este tiempo, en el de seguir fortaleciendo la identidad estudiantil, más allá de las dificultades que plantea, la no presencialidad, tiene este sentido de seguir sosteniendo un espacio previsto para la formación, para el contacto con compañeros y compañeras generacionales y no dejar al desamparo o con menos opciones a las y los adolescentes de la provincia. Así, esas condiciones se vinculan con el cumplimiento del derecho. Por otro lado, la continuidad pedagógica no ha tenido la pretensión de desarrollar una ficción de normalidad, sino que siempre se planteó seguir potenciando la significatividad de la escuela para sostener lazos y hacernos sentir parte de un colectivo, aún en contextos y condiciones particulares, desde nuestras diferencias, llamados a ser parte de la construcción de lo común. En este sentido, quiero recuperar una lectura de un colega francés, profesor de literatura, literato también él, que se llama Daniel Pénac, y que reflexiona desde la propia experiencia escolar y desde su experiencia como profesor sobre algunos elementos que tienen que ver con el trabajo docente y ese vínculo que produce con los jóvenes, que me parece que es muy sustantivo para pensar este tiempo. Y lo cito literalmente. Dice, solo sé que los tres, está hablando de tres profesores, estaban poseídos por la comunicación de su materia. Armados con esa pasión, vinieron a buscarme al fondo de mi desaliento. Y solo me soltaron una vez que tuve ambos pies sólidamente puestos en sus clases, que resultaron ser la antesala de mi vida. En su presencia, en su materia, nacía yo para mí mismo, pero un yo matemático, si puede decirse así, un yo historiador, un yo filósofo, que durante una hora me olvidaba un poco, me ponía entre paréntesis, me libraba del yo, que hasta el encuentro con aquellos maestros me había impedido sentirme realmente allí. Esto que Pénac piensa, no en el contexto de la suspensión de la escolaridad debido a la pandemia, sin lugar a dudas, ofrece esta posibilidad de pensarnos en esta búsqueda por construir, consolidar, poner a disposición modos de vinculación a través de tareas escolares que producen esa vinculación a través del conocimiento, que en definitiva puedan sostener ese vínculo de reconocimiento, ese vínculo de cuidado y ese vínculo en el que además hay un gesto filiatorio, hay una búsqueda, y de esto habla mucho la cita de Pénac, esa insistencia, esa búsqueda, ese ir produciendo, allanar un camino
que no está previamente así allanado, esa insistencia por lograr conectar con estudiantes frente a dificultades, ¿sí? Ese no rendirse frente a las dificultades y tramar, inventar, llevar adelante, poner en funcionamiento ciertas hipótesis. En esa insistencia se busca o se genera un gesto que tiene que ver con filiar a otro. Y en esa filiación yo reconozco a ese otro como digno, legítimo destinatario de ese conjunto de saberes que nos pertenece por derecho, que podemos decir que objetivamos en el currículum, pero que en definitiva es ese patrimonio cultural que nos pertenece por derecho. En la medida en que hay una preocupación por la enseñanza y una búsqueda por intentar otras cosas cuando esta no se produce de la mejor manera, una insistencia por conectar a estudiantes que no están respondiendo, una búsqueda de otras alternativas para poder finalmente lograr que alguien pueda inscribirse en ese vínculo escolar, es lo que en definitiva ha dado las mejores condiciones para poder seguir sosteniendo ese vínculo de escolaridad y que no se fragilice y no se pierda y los y las estudiantes se desconecten de una escuela que queremos que siga siendo su escuela. También en el contexto que venimos presentando, se ha puesto en funcionamiento la imaginación pedagógica,